Y llama la atención que, siendo para mi manera de entender el gran tratado de la memoria, aunque solo sean 5 páginas, sin embargo no se titule sobre el concepto de memoria, sino sobre el concepto de historia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Historia y memoria tienen, digamos, el mismo objeto material, el pasado, grosso modo. Y lo que Benjamin quiere decir es que la memoria no es un complemento de la historia, no es, como es lo que quieren los historiadores, ¿no? Los historiadores, en las constantes polémicas que tenemos por toda Europa sobre esto, los historiadores mantienen la tesis de que, bueno, para conocer con rigor el pasado, ahí está la historia, ¿no? Que si no es una ciencia, es lo que más se parece a la ciencia, un conocimiento riguroso del pasado. Y bueno, esto de la memoria ayuda, pero el lugar, digamos, del conocimiento riguroso del pasado no son los testimonios, sino los archivos. La memoria es algo subjetivo, personal, sentimental, nada de fiar. Bueno, pues eso es precisamente lo que contradice Benjamin. No se plantea la historia, la memoria, como un complemento de la historia, sino su rival, ¿no? En el fondo está convencido de que el conocimiento más exhaustivo y completo del pasado lo proporciona, digamos, el historiador formado en su escuela, como él dice constantemente, ¿no? El historiador formado en el materialismo histórico, es decir, el historiador que se haya formado conmigo, el historiador que haya entendido mi teoría de la memoria, dirá Benjamin, ese es el que puede entender el pasado. Es el que puede entender el pasado. Es un planteamiento novedoso, ¿no? Evidentemente. Tan novedoso que él escoge cuidadosamente los términos. En alemán hay 2 palabras usuales para hablar de memoria: Gedächtnis y Erinnerung. Y él busca otra, se busca una tercera palabreja desusual, ¿no? Que más bien se mantiene dentro de la liturgia judía, y es la palabra Eingedenken, que se puede traducir, yo la he traducido por recordación, otros la traducen por rememoración, y yo la traduzco por recordación porque la palabra alemana Eingedenken tiene como núcleo central de la palabreja el término denken. Danken remite al origen del pensar, que es pensar, conocimiento, pero también agradecimiento. Hay algo más que mero conocimiento en el denken alemán. Y eso es lo que también tiene la palabra Kor en la recordación. El corazón, la razón cordial, esa a la que se refería Pascal y también María Zambrano. Hay una forma de racionalidad cordial, ¿no?, del corazón, que recupera estas 2 dimensiones de la memoria que Benjamin da a su término. O sea, novedad, una novedad en su forma de entender la memoria. ¿Y en qué consiste un poquito más esa novedad? Digo que donde está la formulación privilegiada de las tesis es en el libro de los pasajes, y ahí hay un capítulo que se titula Conocimiento teórico, el Kenntnistheorie, ¿no?, teoría del conocimiento, y es en ese contexto donde aparecen las tesis. Las tesis, o sea, la memoria para Benjamin no es un asunto meramente sentimental, sino que es un problema del conocimiento. Es conocimiento. Es conocimiento.
es ese Denken del Eingedenken. No solamente es Danken, es Denken. O sea que la memoria no es un asunto psicológico, sentimental, no es una evocación sentimental del pasado, sino que es conocimiento. Un conocimiento temporal, un conocimiento con tiempo, ¿no? Entonces, aquí otra vez la relación con Heidegger, ¿no? Con la cultura de ese momento, el ser y tiempo. El conocimiento de la memoria es un conocimiento cifrado en el tiempo y en el espacio. No es atemporal. Y es un conocimiento cuyo modelo no es la ciencia. No es la ciencia. Adorno y Horkheimer, cuando escriben en la dialéctica de la Ilustración, se hacen eco de esta idea de Benjamin, de esta original concepción de la memoria, y diciendo, la ciencia es estadística, pero al conocimiento de la memoria, se entiende, le basta un campo de concentración. La ciencia es estadística, es así. Es decir, la ciencia lo que busca son leyes que respondan o que afecten al mayor número posible de casos. Y entre dos teorías rivales, para explicar un fenómeno, valdrá más aquella que a más casos afecten. La ciencia es estadística, pero dice, al conocimiento de la memoria le basta un campo de concentración. Un solo caso es suficiente. Un solo caso es suficiente. Hay acontecimientos que resumen una vida y una historia, y a eso va la memoria, ¿no? O sea, la memoria, por un lado, tiene la obsesión de que nada se pierda, a diferencia de la historia. La memoria no solamente se fija en los hechos, sino también, como decía antes, en los no hechos. Tiene otro sentido de la realidad. Entonces, está obsesionada con que nada se pierda, pero por otro lado, ¿no?, entiende que uno puede descubrir un tiempo analizando un solo fenómeno. Es lo que él llama el motín de la anécdota. La anécdota no es una contingencia. La anécdota puede ser la sustancia, puede revelar la sustancia. Se revela la anécdota contra el trato que damos normalmente a la anécdota. Pues bien, una teoría del conocimiento tiene que habérselas con un sujeto que conoce y con un objeto conocido, ¿no? Y aquí se va viendo de qué naturaleza es la memoria. El sujeto que conoce, el sujeto que recuerda, no es el sujeto moderno para Benjamin. El sujeto moderno es lotófago. Es decir, el lotófago evoca a Ulises cuando sus compañeros comen la flor del loto y pierden la memoria. La modernidad es desmemoriada. La modernidad es profundamente alérgica a la memoria. Es lotófaga, ha comido la flor del loto. ¿Por qué? Eso ya lo veremos en su momento, pero fundamentalmente porque el sujeto moderno se presenta como autónomo y lo que no soporta es que el pasado tenga algún poder normativo. Eso sería limitar sus posibilidades, su autoridad. No puede admitir que el pasado nos diga cómo tenemos que ser. Somos lo que decidamos libremente. Por eso la modernidad es profundamente alérgica a la memoria. Entonces, el sujeto moderno, este sujeto capaz de conocer, de recordar, no es el hombre, el sujeto moderno, tampoco es el proletariado,
es el lumpen, como decía ayer, ¿no? Marx privilegió la figura del proletariado por su fuerza, por el lugar que ocupa el proletariado en el proceso de producción. El pensamiento de Marx era muy lógico a este respecto, ¿no? Él veía que el sistema capitalista funcionaba con dos figuras fundamentales, que era el capital y el trabajador. Y lo que quería era, todo su esfuerzo, digamos, teórico era que el proletariado tuviera en la vida social y en la vida política el papel que ocupa en el proceso de producción. Eso era el fondo del asunto, ¿no? Entonces, por eso él valoraba tanto al proletariado, por el poder clave que ocupaba en el proceso de producción. Y por eso despreciaba tan olímpicamente al lumpen, porque eran parásitos, ¿no? No aportaban, no figuraban nada, era gente improductiva. Y para eso Marx tenía el mayor de los desprecios. Pues Benjamin da la vuelta a esto. Dice, con eso se puede explicar el capitalismo del siglo XIX, pero no el del siglo XX. El siglo XX lo explica mucho mejor el lumpen, el trapero. Es decir, el que se sitúa en los desechos del sistema. No solamente en el margen, sino en los desechos. Ahí tiene un punto de vista privilegiado para ver cómo funciona todo el sistema. Volveremos sobre ello en otro momento. Pero pasa del lumpen, digo, del proletariado al lumpen. Ese es el sujeto de su memoria. ¿Y qué es lo que tiene que conocer? ¿Cuál es el objeto de esta teoría del conocimiento a la que se refiere su teoría de la memoria? Pues lo que acabo de apuntar, ¿no? Un concepto de realidad que no es el habitual, ¿no? Un concepto de realidad del que forma parte lo derrotado, lo desechado, los muertos. Un sistema político. Entonces aquí empezamos a ver ya las complicaciones. A Benjamin le interesa un sistema político que no pierda de vista a los muertos. La justicia de los vivos no tiene sentido si no tiene en cuenta la injusticia a los muertos.